Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes resultados de nuestras investigaciones con mi mejor esfuerzo de tratar de hacerlo lo menos aburrido posible, dado que soy un científico. En este caso yo les quiero contar un problema. Es un problema ambiental. Luego les voy a demostrar la importancia de este problema y voy a presentar soluciones. Y a lo que aspiro en esta charla es transformar. Aspiro que cuando termine la charla todos cambiemos nuestros hábitos, aunque sea un poquito, y esos cambios de hábitos nos ayuden a resolver este problema. El problema es muy grave y es que estamos perdiendo la diversidad, la estamos destruyendo nosotros y la estamos reemplazando por dominancia. Pensemos en un campo inmenso. Ese campo es heterogéneo. Hay hierbas, hay arbustos, hay árboles. Lo que hacemos es pasar una topadora y reemplazar esa heterogeneidad por una sola especie, homogénea, como la soja, como el girasol o como el trigo. La dominancia es justamente eso. Cuando una sola especie, ya sea silvestre o cultivada, se vuelve extremadamente abundante en relación al resto. Nuestros monocultivos acaparan todos los recursos, acaparan la luz, acaparan el agua, acaparan los nutrientes. En cambio, la diversidad es exactamente lo opuesto. Es cuando muchas especies se distribuyen los recursos y sus abundancias de manera más pareja. En este contexto es que mis estudios se concentran en cómo producir alimentos sin destruir el medio ambiente. Y lo que les quiero contar hoy es que se puede ir un paso más allá, sin salirme del círculo, que más biodiversidad puede implicar más alimentos, más biodiversidad puede potenciar la producción. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando pensamos cuál es la principal causa de la pérdida de la diversidad a nivel mundial, tal vez se nos ocurre el cambio climático, la deforestación. Sin embargo, la principal causa de pérdida de diversidad son nuestros cultivos y nuestros animales, los animales que usamos para consumir. Nuestro planeta, sin duda, es un lugar lleno de maravillas naturales, de selvas, de ambientes naturales. Pero en realidad, el principal ocupante de nuestro planeta son los cultivos y nuestros animales. Ellos ocupan un 40% de la superficie terrestre y ocupan las mejores tierras. De lo que queda, buena parte son desiertos, otra parte son ciudades. Es sin duda nuestro planeta una enorme granja que funciona para alimentarnos cotidianamente. ¿Y por qué es un problema perder esta diversidad? ¿De qué manera nos afecta a nosotros? ¿Es grave reemplazar la diversidad por la dominancia, más allá de que se vea más lindo o más feo? Esta es una de las preguntas que nos hicimos en nuestras investigaciones y trabajamos de manera conjunta con más de 50 científicos durante muchos años. Estudiamos 600 campos de cultivo en los 5 continentes. Y nos preocupaba este reemplazo de diversidad por dominancia. Nos preocupamos en particular por los polinizadores. Recién les comenté cómo el monocultivo reemplaza la diversidad de cultivos. En este caso nosotros nos hicimos las mismas preguntas, pero con polinizadores. ¿Y qué son estos polinizadores? Cada vez que cerramos los ojos y pensamos en un polinizador, se nos viene a muchos a la mente la abeja de la miel. Esa abeja que ponemos en colmenas y nos brinda esa miel tan rica entre muchas otras satisfacciones. Esa abeja va visitando las flores de los distintos cultivos y transportando polen. Y en ese ir de una flor a otra es que contribuye a la formación de frutos y semillas que luego consumimos. Pero sin embargo, tan solo de abejas hay más de 20.000 especies en el mundo. Y la polinización también es realizada por aves, por murciélagos, por mariposas, por escarabajos y por moscas. Nuestros monocultivos no solamente destruyen la diversidad de plantas, también destruyen la diversidad de polinizadores. Sin embargo, paradójicamente, esos monocultivos necesitan polen. ¿Cuál es nuestra aproximación como productores para satisfacer esas demandas de polen? Las saciamos con dominancia. Llenamos esos campos con muchas colmenas de una sola especie, la abeja de la miel,
en un intento de reemplazar la diversidad de polinizadores que había en ese lugar. Y en este contexto nuestros resultados fueron impactantes. Encontramos 4 situaciones. La peor situación desde el punto de vista de la producción de alimentos era aquella con muy pocos polinizadores, en general. La segunda, un poquito mejor, era aquella que tenía abeja de la miel. La tercera, mejor aún, era aquella que tenía diversidad de polinizadores silvestres, aquellos que andan libremente por allí sin que nosotros nos preocupemos por cultivarlos, por cuidarlos, por liberarlos de enfermedades. Ellos hacían rendir más el cultivo que la abeja melífera. Y la mejor situación de todas era la abeja de la miel y los polinizadores silvestres. La diversidad, encontramos, que tiene un rol clave en la producción de alimentos. Necesitamos diversidad para producir más alimentos. ¿Y por qué necesitamos esta diversidad? Y nosotros vimos que había cultivos que tenían flores grandes y entonces necesitaban polinizadores grandes para contactar la parte femenina y la parte masculina de la flor. Había otros cultivos que tenían flores largas y tubulares y entonces necesitaban polinizadores de lengua larga. También sabemos que el clima está cambiando y además el clima es variable. Algunos días hace frío y allí algunas especies de polinizadores salen a visitar las flores de los cultivos. En cambio, otros días hace calor y allí salen otras especies. Para garantizar la polinización de nuestros cultivos ante distintos climas, necesitamos diversidad. Los distintos polinizadores se complementan y actúan de manera sinérgica para aumentar la producción. En este contexto que nosotros demostramos consistentemente en muchos lugares del mundo, con muchos cultivos, que la diversidad es importante, ¿cuáles son las tendencias a futuro? ¿Qué nos va a pasar? Las tendencias son alarmantes. Tan solo de acá a 40 años, muchos estudios académicos indican que tenemos que duplicar la producción de alimentos. Duplicar la producción de alimentos. Eso implica mayor expansión de superficie agropecuaria a costa de, por supuesto, diversidad de plantas. Nosotros encontramos que menos diversidad de plantas significa menos diversidad de polinizadores. Menos diversidad de polinizadores, menos polen en las flores, menos polen en las flores, cosechamos menos por hectárea. Si cosechamos menos por hectárea y necesitamos satisfacer la misma producción, tenemos que expandirnos más. De vuelta, mayor superficie agropecuaria, menos diversidad de plantas, menos diversidad de polinizadores, menos polen, menos cosecha por hectárea. Es un ciclo negativo que cada vez nos lleva a una peor situación. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para cortar con este ciclo negativo? Se pueden hacer muchas cosas, no hay una única solución que es mágica, se puede hacer muchas cosas y depende de todos nosotros. Yo voy a presentarles algunas soluciones relacionadas con productores, relacionadas con consumidores y relacionadas con científicos en base a las cuales tuve cierta experiencia. ¿Qué pueden hacer los productores? Los productores, ¿qué pueden hacer para transformar este ciclo negativo en un ciclo positivo? Y bueno, es casi obvio. Si el problema está en que nosotros sacamos la diversidad de nuestros campos, tenemos que traer la diversidad de vuelta a nuestros campos. Pensemos nuevamente en ese campo de girasol, ese monocultivo. Allí, entre el campo y la ruta, hay un alambre. Ese alambre no se cultiva, no hay máquinas allí. Allí nosotros vimos, a lo largo de muchos estudios, que era un lugar sin competir con el cultivo, donde podíamos promover la diversidad de hierbas que brindaban flores y hábitat a los polinizadores. También podíamos promover árboles que brindaban hábitat a los polinizadores. Muchos polinizadores anidan en los troncos. Desde allí vimos que se aumentaba la diversidad de polinizadores y esos polinizadores vivían allí y desde allí polinizaban el cultivo, aumentando la producción. Otro ejemplo, todavía en algunos lugares quedan pequeños fragmentos de hábitat remanentes, naturales y seminaturales. Lo que encontramos es que es clave conservar esos hábitats y expandirlos. Cuando el cultivo estaba más lejos de esos hábitats, era visitado por una menor diversidad de polinizadores y producía mucho menos. Esos hábitats, sin que nadie los cuidara, estaban brindando un servicio a la producción de alimentos.
Estas las llamamos prácticas amigables con los polinizadores o prácticas amigables con el medio ambiente. Son prácticas amigables con el ser humano. Y el proceso de estas prácticas lo denominamos intensificación ecológica, en contraste con la intensificación convencional, que justamente implica más producción, menos diversidad. En biología y en agronomía todo afecta a todo. Y si uno busca siempre va a poder encontrar algún efecto. Pero lo clave es qué tan importante. Y nos hicimos esa pregunta también a lo largo del mundo y trabajamos durante 6 años coordinados con Naciones Unidas en África, en Asia, en un montón de lugares. ¿Cuánto se puede aumentar la producción de alimentos si promovemos la diversidad de polinizadores y manejamos bien el polen? ¿Es una fantasía o puede dar valores concretos? Y los resultados fueron impactantes, aún para nosotros que somos fanáticos de los polinizadores. En muchos cultivos y en promedio se aumentaba un 25% de la producción. Un 25%. Eso es muchísimo. Lo siguiente, ¿qué pueden hacer los consumidores? Recién les dije que de acá a 40 años tenemos que duplicar la producción en un mundo donde no nos queda mucha tierra, es un mundo finito. Duplicar la producción. Eso es por nosotros, los consumidores, por nuestros patrones de consumo. Y cada vez consumimos más. Nuestros hijos, en promedio y por persona, consumen más que nosotros. Nosotros consumimos más que nuestros padres y así sucesivamente. Cada vez cada uno de nosotros ejerce una presión más fuerte. Como consumidores, muchos de nosotros, la mayor cantidad de gente en el mundo, vive en ciudades. No somos los que estamos con la motosierra, no somos los que estamos directamente trabajando en el campo. Y pensamos que podemos hacer poco. Pero en realidad, detrás de cada una de nuestras decisiones de consumo, hay una topadora satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Serán necesidades? ¿Será que realmente necesitamos aumentar la producción o podemos cambiar nuestros hábitos de consumo? Muchas veces en la prensa y cada vez que uno piensa en aumentar la producción de alimentos, piensa en alimentos y piensa, se necesitan producir más porque hay gente desnutrida en el mundo, tenemos que paliar el hambre en el mundo. Y sin duda es un problema grave. 1 de cada 10 personas sufre desnutrición. Sin embargo, hoy en día sobra alimento. Hay más que alimento suficiente para alimentar a todas esas personas. Es decir, que la principal causa de la desnutrición de esas personas no parece ser la cantidad total de alimento producida. Más aún, 4 de cada 10 personas a nivel mundial, es decir, 4 veces más que la desnutrición, sufren sobrepeso. Y en Argentina son 6 personas de cada 10. 6 de cada 10 personas sufren sobrepeso. Es decir, que en un contexto donde la prevalencia del sobrepeso es mayor a la desnutrición, más producción no necesariamente es más seguridad alimentaria, ni más ni mejor alimento para los pobres. Cortémosla entonces con el consumismo. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar? Hay muchas cosas, solo les voy a mencionar 3 con las cuales yo he tenido cierta experiencia también como consumidor. Una es reducir los desperdicios. Esto es increíble. 1/3 de la comida se tira, 1/3, desde que se produce hasta que la consumimos. Pensando en estas cosas, pasé hace unas semanas por una verdulería y me traje una bolsa de basura. Con bastante pudor, miré para atrás a ver si alguien me veía, algún conocido, algún estudiante. Y me la llevé a mi casa. Abrí esa bolsa y no lo podía creer. Había más de 15 o 20 tipos de verduras y frutas, todos nutricionalmente aptos, pero que tenían pequeños defectos. Pequeños defectos que se desechaban porque nosotros los consumidores no los elegíamos. Con esa bolsa de basura, que no era necesariamente grande, comimos más de una semana en mi casa. Nos encanta la fruta homogénea, limpia, así como nuestros campos de cultivo, bien dominantes. El siguiente aspecto es, no deberíamos consumir más de 300 gramos de carne por persona y por semana. Muchos estudios de medicina indican que esto traería muchos beneficios para nuestra salud. Pero lo que es impactante es que hay
doble beneficio, no solo para nuestra salud, sino para la salud del medio ambiente, la salud de nuestra casa, la salud del planeta. ¿Por qué es eso? Porque un 40%, es decir, el principal destino de nuestra producción agrícola son los animales, un 40%. Le damos las semillas a los animales y nos consumimos los animales. Y esto es muy ineficiente. Pensemos en una hectárea de maíz. Si nosotros le damos esa hectárea de maíz a una vaca y nos comemos la vaca, estamos aprovechando solo el 3% de la energía que si nos consumiésemos la hectárea de maíz directamente. Es decir, que si comemos carne necesitamos muchas más hectáreas, menos diversidad, más destrucción de hábitat. También le puse el cuerpo a esto y a pesar de todos mis prejuicios con la alimentación, hoy peso 20 kilos menos de lo que solía pesar. El siguiente aspecto que les quiero contar hoy es que como consumidores nos podemos transformar en productores. Podemos producir alimentos en macetas, en departamentos, en nuestros jardines. Muchos de nosotros tenemos la suerte de acceder a un jardín, porque nos gusta la naturaleza. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo mismo que los productores, reemplazar la diversidad que había ahí por dominancia, por una sola especie. Esta vez ni siquiera de un cultivo, de un pasto. Y le damos un montón de agua potable. Un montón de agua potable y nos gusta verlo verde, bien dominante, bien homogéneo, como en nuestros cultivos, como nuestras verduras y frutas, bien limpias, homogéneas. Esto también lo experimentamos en nuestra casa y más allá de la presión en reducción, de destrucción de hábitat que puede generar este aumento en la cantidad de alimento porque nosotros empecemos a ser productores, lo que es impactante es nuestro cambio a la percepción. Es maravilloso poder plantar una semilla, ver crecer una planta y que uno cosecha un tomate, con olor a tomate, con sabor a tomate. Cambia nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Qué es lo que podemos hacer los científicos? Y sería muy angustiante para mí jubilarme en esta profesión que es tan demandante, que es muy intensa, muy linda, pero que trasciende las barreras familiares, las barreras laborales, que involucra a toda la familia. Ver que aprendimos un montón de cosas, jubilarme y darme cuenta que eso no sirvió para transformar nada. Y esa es una de las razones por las cuales estoy aquí hoy también, tratando de no salirme del círculo. Y por la que muchos científicos también trabajan de manera cotidiana con consumidores, con productores. Y trabajamos de manera de honorem en muchas plataformas intergubernamentales, donde nos juntamos durante varios años, científicos de todo el mundo, para sistematizar el conocimiento científico actual con respecto a un tema, en mi caso, los polinizadores y la diversidad. Y esa sistematización de la información actual y del consenso actual de la ciencia se los presentamos a políticos de todo el mundo para que ellos generen nuevas leyes y para tratar de cambiar esta realidad. De este consenso surgen muchas cosas. Una, sin duda, es que la biodiversidad es importante. No solamente la producción de alimentos, es importante para un montón de industrias económicas, como el turismo, es importante para la apicultura, es importante para la producción de oxígeno, para la purificación del agua. En conclusión, los datos son claros. Estamos destruyendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. Esto es un error, porque la biodiversidad es importante para nuestra vida. Parte de esta biodiversidad la podemos recuperar, pero tenemos que actuar rápido. Biodiversidad o dominancia en la producción de alimentos, biodiversidad. Muchas gracias.